Mire, vamos a ver esa profecía. La forma como Dios le dice al profeta, pero la forma como se cumplió a cabalidad lo que Dios dijo. Porque lo que Dios dice, hermanos, se cumple. Y lo que Dios ha dicho y todavía no se ha cumplido en aquellas profecías que aún guardan cumplimiento, Dios las va a hacer cumplir así como cumplió las primeras. Miren lo que dice, hermanos, por ejemplo, en Mateo 1:23. Ahí vemos el cumplimiento, hermanos, de esta profecía. Dice: he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido, dice Mateo, es Dios con nosotros. O sea que cuando Cristo nació en María, es como que Dios haya nacido ahí, precisamente en ese momento. Es como que cuando, por ejemplo, cuando Cristo nació y se creció y andaba, hermanos, en la tierra de Israel, hermanos, con los apóstoles, era como si Dios andaba ahí presente, caminando con ellos. Mire si no era tremendo. Era el Dios carne, aquello divino que se hizo carne, hermanos, se humanó, hermanos, ese Dios, hermanos, andaba caminando con el ser humano. Mire cómo hizo Dios, cómo cumplió Dios lo que Él profetizó a través de su profeta Isaías. Y esta profecía tuvo su cumplimiento ¿a dónde? Allí precisamente, en ese texto que acabamos de leer. Pero no solo eso, mire, le voy a poner otro ejemplo. En el libro de Miqueas, que es donde se narra, hermanos, el nacimiento de Cristo, el Mesías. Miren la profecía que Dios le da a Miqueas. Dice: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El profeta, hermanos, Miqueas recibe lo que es esta revelación profética de Dios en este versículo, en esta profecía que estamos viendo. El cumplimiento de esa profecía, ¿a dónde la vemos? En Mateo 5:6. Es donde dice: y tú, Belén, Mateo 2:6, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ahora bien, a Miqueas se le dio, hermanos, la profecía. Y le dijo Dios precisamente el lugar en donde nacería, hermanos, el Mesías. Y fue precisamente en Belén de Judá. Y se cumplió, hermanos, cabalmente, fielmente, como Dios le dijo al profeta. Nació ahí, en Belén de Judá, de los padres María y José, que eran de ahí, de la tribu de Judá, pero descendientes de David. Y nació ahí el Mesías, conforme el dicho del Señor. Allí nació. El lugar de su nacimiento lo sabemos, ¿verdad? Lo que no sabemos a profundidad es el día, la fecha. Lo que se conoce que fue el 24 de diciembre o el 25 de diciembre, ¿verdad? La Navidad, ¿verdad? Muchos dicen que fue para esa fecha, pero la Biblia solamente aquí nos dice bien claramente. Dios no nos dice, y creo que quizás no es necesario para Dios revelarnos eso, ¿verdad? Sino que solamente nos reveló ese pedacito, el lugar donde nació el Mesías, pero no nos reveló precisamente el día, el año o fecha. No hay ninguna fecha concreta. Quienes han inventado esa fecha para la Navidad que más o menos vivió
más que todo fueron los católicos, ¿verdad? Que ellos dicen que pudo, ellos agarrándose de historias y todo eso, ellos dicen que pudo haber nacido, hermanos, para el 24 de diciembre. Pero no lo sabemos. Lo importante es que nació. Y con eso nos bastaría a nosotros, ¿verdad? Que Él nació. El Señor Jesucristo nació. Les voy a mostrar, hermanos, otra profecía de cómo Dios, en su infinita sabiduría, hermanos, ha cumplido su palabra. En Jeremías 25:11 al 12, dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquellas naciones por su maldad, ha dicho Jehová, y la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Jeremías, hermanos, recibe esa profecía de Dios. Y Dios le dice, hermanos, a Jeremías, de que la nación de Israel va a ser cautiva o va a ser llevada cautiva a Babilonia, y que va a estar allí cautiva por 70 años. Y que van a tener que pasar esos 70 años hasta que Él va a tener misericordia y los va a sacar nuevamente a su tierra. Y eso fue precisamente lo que sucedió. El pueblo, hermanos, de Israel fue llevado cautivo, incluyendo Daniel, hermanos, Nehemías, Esdras, hermanos. Muchos de ese tiempo, hermanos, fueron llevados cautivos, hermanos, y estuvieron cautivos, hermanos, en Babilonia, hasta que se cumplieron los 70 años, que Dios los visitó nuevamente y fueron sacados de ahí. Y Dios los sacó, hermanos, por misericordia. El pueblo de Israel había sido infiel a Dios, rechazaron a Dios. Y por dos razones, hermanos, fueron, hermanos, castigados de esa forma. Uno, porque el pueblo de Israel, hermanos, se volcó a la idolatría. Y eso Dios lo detestó, lo detesta. Dios detesta la idolatría, como lo hacía antes. Y eso fue, hermanos, un elemento por lo cual, hermanos, ellos fueron llevados cautivos ahí. Pero no solo eso, sino que también, en segundo lugar, ellos violaron lo que se llama el año sabático. Ellos tenían que guardar un año sabático, el Shabbat, tenían que guardarlo. Es decir, que cada 7 años tenía que reposar la tierra y no sembrarla, no tenían que sembrarla. Pero ellos desobedecieron a Dios y no guardaron el año sabático por como 400 años, desde Josué hasta el cautiverio. Se rebelaron contra Dios. Y Dios, hermanos, bueno, ¿quieren idolatría? Voy a Babilonia entonces. Los llevó allá a Babilonia para que fuesen a probar lo que es verdaderamente idolatría. Porque allí sí era, hermanos, una nación idólatra. Se dice que tenía como más de 3,000 deidades o dioses que se adoraban en Babilonia. Pero la fidelidad de estos varones hebreos era grande. Dice, hermanos, de que estos varones hebreos, tanto Daniel también, hermanos, no se postraron hasta adorar la estatua de Nabucodonosor. Se mantuvieron firmes y fieles, hermanos, en la verdadera adoración a Dios. Y no se doblegaron, hermanos, a la idolatría. Esa fue la razón, hermanos, por la cual fueron llevados ahí cautivos.
a Babilonia. Quería darles otro ejemplo de profecías cumplidas. Fíjense lo que le dice Dios en el pacto abrahámico. Génesis 15:13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Le pregunto, ¿cuántos años estuvo la nación de Israel en Egipto cautiva? 400 años. Fue hasta que se cumplieron 400 años cuando Dios los visitó y los sacó de ahí, de Egipto, con mano fuerte y poderosa mano. Estas profecías, hermanos, que les he mostrado ahorita, ¿cómo se cumplieron? ¿Se cumplieron literalmente o se cumplieron espiritualmente o alegóricamente? Literalmente. Entonces, hermanos, si las profecías, hermanos, reitero lo que les dije al principio, si las profecías tienen un doble cumplimiento y un triple cumplimiento, es necesario, hermanos, que esos cumplimientos que esperan cumplir se interpreten también de la misma forma literal como en la primera parte. Por ejemplo, les voy a dar otro ejemplo de profecías. Si usted se fija, hermanos, en Joel, por ejemplo, Joel 2:28, vamos a leer lo que dice Joel 2:28. Joel 2:28. Dice Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columna de humo. El sol se oscurecerá y la tierra y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente al cual él habrá llamado. Ahora quiero que leamos Hechos, capítulo 2, versículo 14. Hechos 2, 14. Allí dice el apóstol Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se oscurecerá
en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si usted se fija, hermanos, tanto la profecía de Daniel, de Joel, como esta profecía que Pedro cita, es una profecía, hermanos, que se cumplió en parte hasta el tiempo, hermanos, de la predicación del apóstol Pedro. ¿Qué estaban haciendo, hermanos, aquellos grandes multitudes judíos cuando miraban, hermanos, que aquellos creyentes hablaban en lenguas? Pensaban que estaban borrachos, estaban ebrios, ¿verdad? Pedro les dijo: momento, señores, esto no es tan ebrio, puesto que es la hora tercera del día. Estamos de mañana para que estén ebrios. Mas esto es lo dicho. Ahí cita la cita de Joel 2:28. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días derramaré de mi espíritu, dice Dios, sobre toda carne. Vuestros jóvenes y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esa parte, hermanos, de esa profecía se cumplió hasta ahí. No toda esa profecía que cita, hermano, Joel y la que cita aquí el apóstol se cumplió a cabalidad, sino que aquí, hermanos, tuvo un cumplimiento aquí en el tiempo del nacimiento de la iglesia, de la predicación del apóstol Pedro. Pero sí que esa profecía se extiende hasta el futuro, hasta la segunda venida de Cristo. Es allí donde va a tener el total cumplimiento, de una forma total. La última parte que leí yo, donde dice: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo, el sol, y se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Todas esas señales, hermanos, se van a cumplir hasta que el Señor Jesucristo venga, hermanos, en su segunda venida. Cristo, por ejemplo, dijo en Mateo, hermanos, en Mateo 24, 29 y 30, dice: después de aquellos días de la gran tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas del cielo caerán del cielo. Entonces, dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder y gran gloria. Es lo mismo lo que ve el apóstol Juan en Apocalipsis 19, donde dice que ve aquel caballo blanco y el jinete que lo montaba con una espada en su mano y que salió venciendo y para vencer. Ahí es la segunda venida de Cristo. Ahí se va a cumplir totalidad esta profecía. Ahora bien, esa profecía, hermano, esa parte de la profecía, hermanos, que no se ha cumplido, que se va a cumplir hasta la segunda venida de Cristo, o puede cumplirse antes, quizás, hermanos, de ese tiempo, de la segunda venida de Cristo, pero esos eventos, que son eventos escatológicos, van a cumplirse, hermanos, ¿cómo? ¿Alegóricamente o literalmente? Literalmente. Ese es el método, hermanos, que Dios ha dado y ha diseñado en la Escritura. Si estas primeras se cumplieron, hermanos, literalmente, las otras hay que esperarse también, hermanos, que se cumplan literalmente. Yo quiero dejarles eso en mente ahorita a ustedes, que no se nos olvide eso, que ese es el mismo método que Dios ha diseñado, hermanos, para interpretar, porque les dije yo al principio que la profecía, hermanos, puede tener un cumplimiento parcial o un segundo cumplimiento o tercer cumplimiento, pero es una unidad que tiene que cumplirse literalmente. Termino. Hay otro tipo de profecía, hermanos, que también aparece en la Biblia. Y ese tipo de profecía es un tipo de profecía, hermanos, que es
profecía condicional. ¿A qué me refiero con eso? Aquellas profecías, hermanos, máximamente aquellas profecías que Dios les daba a los profetas, hermanos, que eran profecías de juicios. Hay muchas profecías, hermanos, que son de juicios, que los profetas, hermanos, profetizaron. Pero muchas veces en esas profecías que en algún juicio determinado que Dios prescribía, hermanos, en esa profecía, hermanos, era una profecía, hermanos, de esa naturaleza, hermanos, por el hecho de que esa profecía, hermanos, se cumplía si el pueblo, hermanos, si no se arrepentía. Pero si el pueblo, hermanos, en sí, el que recibía la profecía, se arrepentía, tenía un arrepentimiento genuino, entonces Dios lo que hacía, que se arrepentía de traer esos juicios y no castigarlos de esa forma. No castigarlos de esa forma, sino que extender su misericordia sobre ellos. A eso me refiero, que es profecía condicional. Condicional porque depende del comportamiento de las personas, del pueblo. Un ejemplo de eso lo podemos ver en Jonás. Jonás, gran profeta Jonás, Jonás 3:4. Comenzó Jonás a entrar en la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, sino que se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Sabe qué? Dios le dice a Jonás: Jonás va a predicar contra Nínive. Y el mensaje que le dio Dios fue: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Pero si usted ve, hermanos, dentro del mandato, no se ve, hermanos, que hay una condición allí. ¿O lo ve usted que hay alguna condición? Dios no le dice a Jonás, Dios simplemente le dice a Jonás: ve a Nínive y predica, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Dios no le dice ninguna condición, pero si se arrepienten, yo los perdono. No dice así, ¿verdad? No. Pero cuando escuchan el mensaje de Jonás, estos hombres, ¿qué hicieron? Tanto el rey dice que se arrepintieron y oraron y ayunaron y clamaron a Dios. Y ayunaron. Y vio Dios lo que hicieron y se arrepintió de ese mal que había pronunciado. Hasta Jonás se enojó por él. Así hay muchas clases de profecía, hermanos, en el Antiguo Testamento también, de esa naturaleza, ¿verdad? Que son profecías, hermanos, máximamente de esas profecías que son profecías de juicio, hermanos, que Dios es que Dios es un Dios de misericordia,
¿verdad? Si la gente se arrepiente, y la predicación es el mismo método que tiene, hermanos, es la misma intención. Cuando nosotros predicamos, hermanos, un mensaje fuerte puede ser, hermanos, pero si es un mensaje de Dios, prácticamente es para que la gente se arrepienta, no es para destruir a la gente, no es para que la gente reciba castigo, sino que para que la gente, hermanos, reciba, hermanos, corrección, reciba exhortación, reciba firmeza, hermanos, para que se arrepienta y viva, hermanos, una vida agradable delante de Dios. Ese es el objetivo de Dios, de la palabra de Él. No es tanto, hermanos, castigarlo. Aunque Dios se enoja, hermanos, porque es un ser moral y se enoja, hermanos, de las malas acciones de los hombres. Pero también, hermanos, Dios es un ser, hermanos, de mucha misericordia, de mucho amor. De esta manera de que Jonás se enojó con Dios y por eso dice, no quería venir porque yo sabía que tú eras un Dios de misericordia y no los iba a destruir, como me dijiste. Y él quería, hermanos, que fuego cayera sobre Nínive. Pero Dios se arrepintió porque Dios es amor. Dios es... Si no se hubieran arrepentido, sí, como le hubiera pasado como Sodoma y Gomorra. Así que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por la paciencia. Yo les doy gracias a todos, hermanos, que pueden ver esta enseñanza. Y si hay muchos hermanos, algunos hermanos de otros lugares que la escuchen, por favor, si pueden, hermanos, suscribirse a este canal, pueden hacerlo. También pueden verlo y pueden dar like, hermanos, para poder lo que es crecer en suscriptores y poder transmitirlos en vivos, estas enseñanzas, ¿verdad? Así que les pido de favor, suscríbanse si lo escuchan, compártanlo si pueden, hermanos, para que podamos llegar más lejos y que YouTube los pueda recomendar con estas enseñanzas. Dios les bendiga a todos los que nos escuchan.